¿Qué tal, queridos amigos? Renunció el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, y ya todo el mundo se pone las medallas. Pero la realidad es que se encontró un desvío muy importante de dinero por 2.130.000 libras esterlinas, que hoy amaneció más o menos al tipo de cambio en 24 pesos y centavitos, por lo que se refiere a 51.120.000 pesos. 51.120.000 pesos que depositó Medina Mora en los bancos ingleses. Solamente en los bancos ingleses, esto es lo que se ha descubierto. Pero esto lo descubrió la Agencia Nacional del Crimen en Inglaterra. Fue una cosa de que vieron que entre 2016 y 2018, es decir, los últimos años de gobierno del miserable señor Enrique Peña Nieto, este señor atesoró una fortuna increíble y fue depositando y depositando hasta que encontraron que esto no era normal. Y en esta pesquisa, en esta indagatoria, intervino el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, los dos grandes aliados de toda la vida, Estados Unidos e Inglaterra. Le siguieron las huellas a Eduardo Medina Mora, y cuando ya vio el señor Medina Mora que la cosa iba a estallar, prefirió retirarse de su cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia, envió la renuncia de ley al presidente de la República y dice que con eso quedará solventado su asunto, como si hubiera habido una negociación. Mira, tenemos este paquete, mejor te vas antes de que te apresemos. Esa es la manera como se persigue a la corrupción en estos tiempos, cuando se dice que se lucha tanto contra la corrupción. En fin, es bueno que no esté este señor de tan ruin memoria en la Suprema Corte de Justicia, porque el señor Eduardo Medina Mora, que por cierto es accionista, menor pero accionista de Televisa, es decir, era el ministro que garantizaba los intereses de esta empresa hacia el mundo, era además no solamente arropado por esta empresa, sino que fue durante muchos años pues un individuo que cursó por las instituciones mexicanas que tienen que ver con la investigación de delitos. Primero fue director de la CISEN, luego fue director de la Secretaría, bueno, secretario de Seguridad Pública, luego resultó que pasó a ser Procurador General de Justicia de la República, y luego resultó que lo mandaron como embajador de México a los Estados Unidos, y siendo embajador, fíjense qué comodidades tenía este hombre, lo designan ministro de la Suprema Corte de Justicia para ejercer su cargo de 2015 a 2030. 15 años iba a tener como función el ser uno de los grandes miembros del Poder Judicial. Pero se quedó en 4 años, del 15 al 19. Esto demuestra que sí se puede acabar con aquellos que se dicen intocables y poderosos. Lástima que no hayan sido las autoridades mexicanas las que sirvieran en bandeja de plata la cabeza de Medina Mora a la ciudadanía. No, fueron precisamente los investigadores ingleses, apoyados también por el Departamento del Tesoro, dije hace rato del Estado, pero no, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ellos le siguieron la pista, y quién sabe cuántas más inversiones habrá, porque no creo que una indagatoria de este tamaño, de esta dimensión, de este volumen, sea solo por
2 millones de libras, que para el mundo del AMPA es bastante poco, como para hacer una investigación de este volumen, de esta naturaleza, pero irán apareciendo otras cosas, irán apareciendo todas las cuestiones que tienen que ver con la mala aplicación de la justicia, con el hecho de que como procurador no se dio cuenta de que se estaba construyendo un túnel desde Almoloya de Juárez de casi 2 kilómetros por el que escapó el señor Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Claro que cuando llegó a escapar ya era otra la Procuradora General de la República. Casualmente, Arely González Gómez Blanco, hermana de Leopoldo Gómez González Blanco, perdón, dije al revés los apellidos, Leopoldo Gómez González Blanco, quien es, como ustedes saben, todavía el que está encargado de ser vicepresidente de noticias de la célebre Televisa, que hace convenios de publicidad con el presidente de la República para atemperar la furia de este contra las empresas mediáticas. Televisa tiene una historia tan turbia que se puede dar el lujo de contar con secretarios de Estado, con ministros de la Corte que están de su lado. Es decir, que protegen sus intereses dentro de los órganos jurisdiccionales más importantes del país. Es así como se manejan las cosas en estas empresas masivas multinacionales, porque pues, Televisa ha logrado tener extensiones en varios países de Sudamérica y también en los Estados Unidos y en Europa. Es una empresa que todos sabemos perfectamente bien cuáles son los intereses que defiende, los que le llegan al bolsillo. Y por supuesto sus maridajes con los presidentes de todas las tendencias. Han sido, como decía el padre de este muchachito, Emilio Azcárraga Milmo, decía que eran soldados del PRI. Pero luego en la época del PAN les fue muy bien, extraordinariamente bien. Volvió el PRI y les volvió a ir extraordinariamente bien. Y luego ahora con Andrés Manuel López Obrador ya tienen sus contratos de publicidad para tratar de atemperar cualquier discurso, cualquier opinión, cualquier disidencia con el gobierno actual. Es decir, la línea conductora ya llegó a la 4T. Ya la T, pues ya la puede uno interpretar de cualquier manera. Pero la cuarta T ya llegó hasta ahí. Y entonces hay algunos que festinan la caída de Medina Mora como un acto en contra de la corrupción, como si hubiera sido interno el movimiento. No, Medina Mora se va porque está en riesgo de ser acorralado por las autoridades de Inglaterra y de los Estados Unidos. Y se va y no sé dónde se va a refugiar. A lo mejor pide que le den alguna caverna allá en las cañadas de Chiapas, en donde opera el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se beneficiaría mucho, pero mucho, con los dineros que no ha depositado todavía en los bancos de Inglaterra el señor Medina Mora. Es una broma tremenda, casi negra, el paso de este sujeto por la historia del país. Siempre buscando información, la debe tener. Si Fernando Gutiérrez Barrios, que en paz descanse, decía tener un archivo impresionante acerca de los mexicanos que destacaban en cualquier área en nuestro país, Eduardo Medina Mora no se iba muy atrás. Estaba bien afianzado por su activismo televisero, vamos a llamarlo de alguna manera, porque hablo de Televisa, y obviamente bien protegido por este medio de comunicación, que ahora no puede negar dar la noticia
y guardarse lo principal del paquete, la terrible corrupción de este ministro de la Corte, ex ministro ya, como la tienen algunos otros más dentro de la Suprema Corte de Justicia. Tendremos que esperar que las autoridades de algún otro país, a lo mejor Alemania, a lo mejor España, a lo mejor Italia, acusen a los ministros de la Corte por su prevaricación, porque las autoridades mexicanas solamente señalan los delitos, pero no persiguen a los delincuentes. Cuando se señalan los delitos, entonces parece que los delincuentes son capturados en el extranjero, como sucedió con el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Rubalcaba, quien fue apresado en Italia y extraditado a Estados Unidos. Ni siquiera pasó por el territorio nacional. Así se mueve la lucha contra la corrupción en nuestro país en estos años en que se dice que se lucha, ¿sí?, por enderezar los torcidos pilares del sistema político mexicano. No me van a callar, y lo digo con cero cobardía.